compartiendo la palabra desde casa. ¿En qué consiste la verdadera fe? Los invito para que en este momento vayamos a la palabra en el libro de Hebreos capítulo 11 versículo 39. Y vamos a leer la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y en el poder de su Santo Espíritu. La palabra dice lo siguiente: y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Volvámosle a poner atención al texto bíblico. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Vamos a orar. Padre, yo te doy gracias en esta mañana por mi vida, por mi familia, por la iglesia de Cristo. Coloco delante de ti todas las naciones y coloco delante de ti cada persona, Señor, que pueda escuchar y ver este mensaje y sea no solamente de edificación, sino también para su conversión en Cristo Jesús. Toda la gloria y toda la honra sean para ti, Señor. Amén y amén. Algunos cristianos ven la fe como una fuerza casi mágica. Si uno logra tener suficiente fe, dicen, vamos a prosperar. Se aumentará, se mantendrá sano y vivirá una vida placentera, dicen ellos. Entonces, por lo general, un cristiano ve la fuerza o ve la fe de esa manera, como esa clase de fuerza. Dice, voy a prosperar, me mantendré sano y viviré una vida placentera, dicen ellos. Pero ahora bien, el autor de Hebreos se lanza a presentar una descripción detallada de la fe, incluyendo referencias a varias docenas de modelos biográficos. Algunos han llamado al capítulo 11 de Hebreos como el museo de los héroes de la fe. Permíteme, querido amigo, decirte lo siguiente: es imposible agradar a Dios si no se tiene fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Vamos a comenzar a desarrollar el tema en qué consiste la verdadera fe. Y voy a tratar de condensar mis pensamientos y trataré de ser lo más breve posible y tratando de esa misma manera ser consistente en la explicación de este tema. Y voy a desarrollar 3 puntos específicos. Número 1, expondré primero qué es fe. Número 2, voy a argumentar cuáles son las señales de una fe verdadera. Y número 3, terminaré a la vez con un interrogante y trataré de darle respuesta a ese interrogante. Ahora bien, vamos a empezar a desarrollar el primer punto. ¿Cómo puedo estar seguro que tengo fe? Porque de eso se trata todo lo que queremos compartir en esta mañana. En primer lugar, ¿qué es la fe? Cuando tengo la oportunidad de compartirle, o más que compartirle a las personas, o de enseñarle a las personas sobre la fe, y preguntamos ¿qué es fe?, en su mayoría las personas nos responden con la respuesta del libro de Hebreos capítulo 11 versículo número 1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y obvio que es una respuesta adecuada porque se les está preguntando sobre qué es la fe. Y están dando el concepto con base en la palabra. Pero la pregunta es si logran entender la magnitud de este texto y si verdaderamente con base en ese texto tienen fe en sus vidas. Vamos a desarrollar este punto de la siguiente manera. Primero, la fe tiene 3 elementos. 1 es el conocimiento, 2 el asentamiento y número 3 es la confianza. Para que podamos establecer si tenemos fe y establecer el concepto de fe, tenemos que tener estos 3 elementos. El primero de ellos es el conocimiento. Entonces,
¿qué nos dice la palabra conocimiento? Es decir, adquirir algo en nuestra mente para poder creer. Es decir, un hombre no puede creer lo que no conoce. Ese es un axioma claro y evidente. Es decir, si yo nunca he escuchado nada acerca de algo en toda mi vida y no lo conozco, no puedo creer. Eso es así de sencillo. Si no, tendríamos como esa clase de fe, como la fe del minero. ¿Cómo es la fe del minero? Un día alguien se le acercó a aquel minero que estaba en la mina de carbón y le preguntó si creía en Dios y respondió: yo creo en lo que cree la iglesia. Y entonces esta persona le preguntó: bueno, ¿y en qué cree la iglesia? Y este minero dijo: la iglesia cree en lo mismo que yo creo. Entonces se le volvió a preguntar: bueno, ¿y qué es en lo que usted cree y qué es en lo que cree en la iglesia? Pues él respondió: pues ambos creemos en lo mismo. Entonces quedan muchos vacíos en relación con el conocimiento y en relación con una fe verdadera. Ahora bien, un hombre puede saber algo y sin embargo no puede tener fe. ¿Cuántas veces hemos preguntado qué es la fe y nos responden con Hebreos capítulo 11, versículo número 1? Es decir, que para nosotros no basta solamente tener el conocimiento, sino que también basta el segundo elemento, que es el asentamiento. Ese asentamiento debe hacerse acompañado de la fe. Pero ¿qué es el asentamiento? Hay personas que deben tener el conocimiento, pero también deben de tener el asentamiento. Y ese asentamiento es la colocación de un principio a nuestra vida personal. Y ese principio que está acompañado a nuestra vida personal debe estar acompañado de fe. Es decir, debe creerlo. Tan claro es que no está permitido para ningún creyente tomar la Biblia y tomar la santa palabra y dividirla por partes y decir: en esto creo y en esto no creo. Porque la fe es un todo. Es el todo y tenemos de creer todos en ¿qué? En la palabra del Señor. Es decir, te parezca bien o no te parezca, no se te permite creer a medias. Se debe creer en la palabra y en Dios como un todo. Y número 3, pero un hombre puede tener todo lo anterior. Es decir, puede tener conocimiento, puede tener el principio, el asentamiento de la palabra, es decir, la colocación de ese principio, y sin embargo no tener la fe verdadera. Pues lo principal de la fe radica en el tercer elemento, no en los dos anteriores. De hecho, ¿cuántas personas saben el versículo número 11? ¿Cuántas personas lo tienen en una colocación y lo tienen como un principio? Pero ¿cuántas personas confían realmente a ese principio y a ese conocimiento? Entonces, la fe radica en el tercer elemento. Y ese tercer elemento significa en la confianza, en la verdad que nos habla ¿qué? La palabra de Dios. Dios te habla por medio de la palabra, tú conoces a Dios por medio de la palabra, colocas el principio, colocas la verdad en tu vida, lo formas una colocación, lo conformas como un principio en tu vida, pero debe existir el tercer elemento, que es la confianza. Y si tienes la confianza, simplemente no es solamente tener los dos anteriores, sino en hacerla en nuestra vida y poder descansar en la palabra. De eso se trata. Descansar en el regazo del Señor. Número 2. ¿Cuáles son las señales de una fe verdadera? Y quiero que vayamos al libro de Hebreos en el capítulo 11 y miremos los versículos 36 al 38. El versículo 36 al 38 dice lo siguiente: otros experimentaron vituperios y azotes, y además de esto prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de oveja y de cabras,
pobres, angustiados y maltratados, de los cuales, dice la palabra, el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las curvas y por las cavernas de la tierra. Entonces, el autor de Hebreos, aunque no estén de manera específica acá en estos tres versículos bíblicos, algo sí hace referencia a estos héroes de la fe y de todo lo que experimentaron durante su vida. Y una verdadera fe, o una señal de una verdadera fe, la vamos a determinar en tres palabras. La primera de ellos, perseverar. Número 2, soportar. Y número 3, no perder la esperanza. De eso se trata la fe. Tres palabras que están en estos versículos que acabamos de leer. Tres versículos que nos dan la importancia de lo que es tener una señal de nuestra fe verdadera. Y el primero de ellos es perseverar. Eso quiere decir no perder la mirada de Jesús, conforme lo dice Hebreos capítulo 12, versículo número 2. Puesto los ojos en ¿quién? En Jesús, el autor y consumador de la fe. De eso se trata, perseverar, no perder la mirada de ¿quién? De Cristo. Número 2, soportar. Soportar significa nosotros padecer muchas circunstancias de la vida. Aunque estamos en el mundo y no pertenecemos al mundo, todos de alguna manera vamos a padecer dificultades, vamos a padecer pruebas y vamos a padecer circunstancias muy difíciles que a veces tenemos que enfrentarnos en la vida. Pero el autor de Hebreos da el ejemplo de lo que está hablando aquí en el versículo 36 al versículo número 38. Uno, perseverar, y número 2, soportar esas dificultades y esas circunstancias adversas que a veces nos sobrevienen a cada uno de nosotros. Y más importante, tener la capacidad espiritual, la capacidad humana y la capacidad para poder levantar a otros en medio de las necesidades. Y número 3, dice, no perder la esperanza. Y no perder la esperanza significa las promesas de su advenimiento. Hay una palabra que dice, porque vendrán cielos nuevos y tierra nueva. Y nuestra esperanza es esa, que aún tenemos que perseverar, tenemos que soportar, pero no debemos de perder la esperanza, porque algún día esto se va a acabar. Y a pesar, mientras que esto se acaba, mientras que viene por segunda vez el Señor, tenemos que perseverar. Y si seguimos perseverando es porque guardamos la esperanza de que va a venir ¿qué? Nuevos cielos y nueva tierra para cada uno de nosotros. La fe, sugiere el escritor de Hebreos, que se parece más nada que a una carrera difícil. Porque realmente estar aquí en la tierra es una carrera difícil por el gran premio. El corredor, el que ha puesto los ojos en Cristo, solamente tiene que ver el premio. No sabemos qué va a pasar con nuestras vidas, ni hasta dónde Dios va a cortar nuestro reloj acá en la tierra de vida. Pero lo que sabemos, ¿cierto? Es que mientras que estemos acá, debemos poner que nuestros ojos en el gran premio, en el galardón. Y a pesar de las insistentes tentaciones, a pesar de las insistentes pruebas y a pesar de las insistentes dificultades, no podemos aflojar el paso. Solamente vamos a poder aflojar el paso cuando pasemos o crucemos la línea de llegada. Cruzamos la línea de llegada, y cuando crucemos la línea de llegada podemos levantar los brazos y podemos decir, como dijo Pablo, he terminado mi carrera, he terminado mi propósito, he terminado el cumplimiento de mi llamado. Por eso te llamo hoy, querido amigo. Despojaos, como dice la palabra, de todo peso y levantaos las manos caídas y las rodillas paralizadas. Ahora bien, número 3.
¿Cómo puedo estar seguro que tengo fe? Y quiero que vayamos al libro de Mateo capítulo 25. Y en el versículo 14 nos habla nuestro Señor Jesucristo sobre la parábola de los talentos. Y dice el versículo 14, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos y a otro 2 y a otro 1. A cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo el que había recibido 2 ganó también otros talentos. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en tierra y escondió el dinero de su señor. La pregunta es, ¿cómo puedo estar seguro que tengo fe? ¿Cómo puedo saber si verdaderamente estoy cumpliendo y estoy verdaderamente afirmado a la palabra y al propósito de Dios? Y creo que no hay mayor ejemplo que de los talentos. Porque algún día el Señor se va a presentar y nos va a preguntar por nuestros talentos. Y dice la palabra que cuando se presentó el Señor, el que tenía 5 le entregó 10 talentos al Señor. El que tenía 2 le entregó 4 talentos al Señor. Pero dice el versículo 25, por lo cual tuve miedo, le respondió al Señor, y fui y escondí tu talento en la tierra, y aquí tienes lo que es tuyo. ¿Cómo puedo estar seguro que tengo fe? O mejor, si no tengo fe. Y creo que la respuesta es, cuando he dejado de estudiar la palabra de Dios para seguir mis propios pensamientos, ahí no tengo fe. Cuando he dejado de ayunar y he dejado de orar, probablemente no tengo fe. Cuando he dejado de tener misericordia y amor por el prójimo, probablemente no tengo fe. Cuando he dejado de participar de las actividades de la iglesia y me he convertido en un llanero solitario, desde afuera viendo la iglesia y andando en mis propios pensamientos, ahí no tengo fe. Cuando ajustas tu vida a tu conveniencia y no a la palabra de Dios, ahí podría yo decir que no tienes fe. Ahí no lo tienes. ¿Qué me queda por decirles a ustedes en esta mañana, queridos hermanos? Implorarles en el nombre de Jesucristo que conteste cada uno o cada quien su pregunta en el silencio de su habitación. ¿Tienes fe? La fe que tienes es una fe verdadera, ajustada a la palabra de Dios, conforme a los héroes de la fe del libro de Hebreos capítulo 11. Y espero, querido amigo, que allí donde tú me estás viendo y donde tú me estás escuchando, ojalá no salga de tu boca, ni siquiera tengas el menor pensamiento para decir no sé o no me importa. Porque déjame decirte que algún día importará. Y ese día importará cuando la tierra comience a temblar y el mundo se sacuda. Ese día sí va a importar. Y quizás en este momento lo que estamos padeciendo a nivel mundial solamente es algo demasiado pequeño para lo que va a ocurrir en un futuro. Cuando la tierra tiemble y el mundo se sacuda, te importará. Cuando Dios nos llame a juicio y llame a cada uno de nosotros y comience a condenar a los incrédulos y comience a condenar a los impíos por no haber creído, por haber escuchado la palabra y no haber atendido la voz del Señor, y ese llamado al arrepentimiento, ese llamado para que usted se convierta a Cristo. Hoy solamente te puedo decir que aunque estemos en la iglesia probablemente no tenemos fe, porque quizás nos falta uno de esos elementos que le compartí en esta mañana. Quizás sea hoy el momento para decirle, oh pueblo de Israel, convertidos y convertidos sinceramente al Señor.
arrepiéntanse, porque algún día vamos a estar delante del Señor. Y el Señor mostrará a cada uno de nosotros las buenas obras, lo bueno y lo malo que hemos hecho, y si realmente tuvimos la oportunidad de salvación y de volver el corazón a Cristo. Hoy cuestiónate tú, y cuestiónate y te preguntes y te exhorto para que mires si verdaderamente tú tienes una fe auténtica, una fe real. Te deseo lo mejor. Te lanzo bendiciones desde acá. Te lanzo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Te lanzo la bendición donde dice la palabra del Señor que yo envío al Espíritu Santo, que es el único que convence de justicia, de pecado y de juicio. A veces tenemos una iglesia, pero no tenemos la fe, porque recuerda que la fe debe ser siempre ajustada a la palabra de Dios. Te bendigo, querido hermano, y permíteme orar por aquellos que están escuchando este mensaje, para decirles que Dios todo el tiempo, en todo momento, en todo instante está extendiendo su mano para decirte: ven a mí, que te arrepientas de tus pecados, que recibas a Jesús en tu corazón y que comiences una nueva vida al lado de todos los de tu familia. Y anhelo a aquellos hermanos que son participantes de la iglesia, pero que todavía no son participantes verdaderamente de la fe que habla la palabra, para que hoy, por medio de su Espíritu, en el silencio de nuestra habitación, nos confrontemos y meditemos en nuestra vida y nos pongamos a órdenes del Señor. Dios te bendiga, querido hermano, en el nombre de Jesús. Amén y amén.